Se está realizando una jornada de movilizaciones y de acciones en el Día Internacional de la Lucha Campesina, y en Argentina hay organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena que están realizando distintas convocatorias bajo la consigna 1000 ferias de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal. Tenemos en contacto a Lorena Reyes, que es integrante del Frente Agrario Evita, para que nos cuente sobre esta jornada, estas iniciativas y lo que quieren visibilizar también, ¿no?, como un hecho político en el día de hoy. Lorena, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. Gracias por atendernos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Lorena y me estuviste presentando, así que bueno, la idea es visibilizar el sector hortícola, ¿no? El sector productor acá en La Plata, específicamente lo que es en Plaza Moreno, donde estuvimos hoy presentes, y después 1000 ferias en todo lo que es el país, ¿no? Bien. La idea es, hoy un día tan especial, Día Internacional de la Lucha Campesina, es bueno, visibilizar el sector, y después del Congreso Nacional de la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común, salieron varias conclusiones. Una de ellas fue implementar una agenda donde sabemos que hay un montón de cosas que todavía no están resueltas del sector, donde es un sector golpeado, es un sector que no tiene políticas públicas, o faltan muchas cosas que implementar para que nos siga padeciendo diferentes cuestiones, ¿no? Como la inflación, el acceso a la tierra, la comercialización. Es decir, tenemos muchas cuestiones que hay que visibilizar, y el sector hoy está golpeado después de una sequía, una emergencia climática, donde hoy una verdura es el que la tiene porque le costó un montón mantenerla después de olas de calor que empezaron en noviembre de 42 grados, 45 grados, y ni te digo adentro de los invernaderos, ¿no?, donde dejó una producción local devastada, ¿no?, en el sector. Totalmente, más allá de las cuestiones climáticas que obviamente impactan y que también tienen que ver con el contexto global que enfrenta el mundo. Te pregunto en lo local, porque ustedes siempre marcan muy claramente la diferenciación del sector agrario campesino, de las economías familiares y demás, con lo que en la tele llaman, simplificando, campo, y que son las entidades rurales que ejercen presión sobre el gobierno y que son los formadores de precios. Contanos de ese posicionamiento, porque me parece interesante discriminar positivamente, ¿no?, quién es quién. Sí, tenemos un sector, digamos, de un productor local que se diferencia de lo que son los grandes productores, los que plantan soja, trigo, ¿no? Un productor de la agricultura familiar, un poco más chico, donde tiene que también pelear el precio, hoy tratando de nosotros, el sector, acompañando con políticas del Estado. En algunos casos llegan, en otros casos no llegan a todos lados, pero es decir, tratamos de acompañar para que ellos por lo menos no sean, encima de que tienen un precio dolarizado de todo lo que es el insumo, tampoco que no sean devastados el tema de los precios. Entonces tratamos de que hoy tenemos muchas organizaciones en el sector, donde yo creo que los productores hoy están organizados y tratan de defender la producción local, tratan de defender el precio, ir articulando para poder mejorar el sector, ¿no? Pero bueno, tenemos de lo que es la cuestión económica, internacional, y la deuda, condiciones climáticas, todo que influye y hace que el sector también decaiga un poco y se vea afectado, ¿no? Claro. Lorena Reyes es quien habla con nosotros, integrante del Frente Agrario Evita, en el Día Internacional de la Lucha Campesina. Lorena, te pregunto sobre el tema de los precios. Bueno, ustedes producen alimentos, pensando en lo que llamamos mercado interno, en la mesa de las familias, básicamente. El sector concentrado produce alimentos como materia prima, pensando en su exportación como un commodity. ¿Por qué ninguna política pública termina apoyándose en este primer sector, en el sector campesino, que podría alimentar a precios razonables a la población y solucionar el problema de los precios? Uno lo dice como algo fácil, sé que no lo es, pero bueno, ahí hay un rumbo para seguir. ¿Por qué el Estado no termina de apoyarse en ustedes y sigue corriendo detrás de las presiones de los grandes ojeros y terratenientes? Y yo creo porque todavía no tenemos tampoco aprobado lo que es la ley de tierra, la ley de lo que es, ¿no?, al sector.
Entonces, si no empezamos por lo principal, donde los productores no son dueños de la tierra, entonces ya ahí tenemos un problema en no poder producir a un costo razonable, porque tenemos que tomar en cuenta a la producción, digamos, al producto final a la hora de comercializarlo, tener en cuenta los alquileres, los insumos, la logística. Entonces eso va sumando el precio al producto final. Nosotros hoy un sector de lo que son los productores acá de La Plata está comercializando con un intermercado, donde nos sentamos, ahora incluso a las 3 de la tarde todos los lunes, nos sentamos a discutir los precios en base a lo que es el mercado central, los mercados privados, y ponemos un precio razonable, mucho más barato, porque no hay intermediarios. El productor directamente entrega a lo que son las góndolas de Changomar. Entonces ahí, pero esto no está implementado en todos lados. Claro. Entonces ahí también no podemos llevar lo que es, no sé, la lechuga a un precio-costo razonable, porque también hay que tener en cuenta todo lo que implica desde producirlo hasta tenerlo en la mesa. Totalmente. Bueno, pero por ejemplo ante la sequía, el gobierno corre para el dólar soja 3 para los exportadores, pero al sector campesino de la agricultura familiar le tiene cajoneadas 5 leyes, ¿no? Ahí hay una contradicción. 5 leyes que, bueno, son una de las cuestiones que también visibilizamos en estas ferias, ¿no? Esas 5 leyes implementarlas, implementar un decreto nacional por la emergencia, por la sequía, ¿no? Y decir, empezar a descajonar, sacar del cajón todas estas cuestiones para el sector. Totalmente. Lorena Reyes, del Frente Agrario Evita, en el Día Internacional de la Lucha Campesina. Este sector, estos trabajadores y estas trabajadoras, Lorena, ustedes saben que no los va a reemplazar nunca ninguna inteligencia artificial, como sucede en otros frentes de laburo. Así que bueno, hay que visibilizar el trabajo del sector. Hay que visibilizar, hay que seguir organizando el sector, donde decir, no queden desamparados digamos, al que viene y los explota el intermediario, sino a seguir implementando estas políticas donde el productor pelee el precio, donde el productor pueda comercializar directamente con los grandes supermercados, y esto se logra, digamos, con un acompañamiento de políticas públicas, ¿no? Un acompañamiento del Estado. Entonces, eso, seguir organizando y poder implementar, que se saquen estas leyes, es decir, si hay una emergencia, que salga el decreto de la emergencia por la sequía o ya sea por cualquier condición climática, ¿no? Totalmente, Lorena. Y no esperar porque pasa lo que pasa ahora, es decir, tenemos un tomate, un morrón a 10.000 pesos el cajón, ¿pero por qué? Porque no quedó producción local, ni siquiera de afuera, digamos, ni siquiera del norte o de Corrientes o de Santa Fe, es decir, no hay porque fue en todo el país en las olas de calor. Entonces, si ahora esperábamos un tomate, no sé, de Jujuy, Salta, es decir, la sequía no dejó nada, esa es la realidad. Totalmente, preocupante. Lorena, gracias por estos minutos, estamos siempre ahí con los micrófonos para visibilizar. Bueno. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, un abrazo, chao. Día Internacional de la Lucha Campesina. Lorena Reyes, del Frente Agrario Evita, desde una de las 1000 ferias que se realizan en toda la República Argentina, como conmemoración y como acto de visibilización. Ahí están las familias agricultoras. El campo, el verdadero campo, dicen ellos. Cuando yo era chico, hace mucho tiempo, la revolución venía desde el campesinado, venía desde el campo, venía desde las periferias de las ciudades, y así pasó en Nicaragua, pasó en Cuba, pasó en distintos lugares de América Latina. Hoy el campo ha quedado cooptado, ese concepto de campo, por ruralistas millonarios que viven en torres de lujo en Puerto Madero, en Rosario o en Córdoba capital, y que nunca pisan el campo, ¿no? Se cambió el concepto. El gran problema, el gran error es que muchos de quienes trabajan en el campo se sienten más identificados con el patrón que vive en Puerto Madero que con el peón o el campesino de la familia de la tranquera de enfrente que está tratando de sobrevivir. Y ahí termina la concentración funcionando con el explotado defendiendo al explotador. Bueno, Día Internacional de la Lucha Campesina, también en Argentina, con 1000 ferias en todo el país visibilizando esos conceptos. Espacio Publicitario, RMO.